Mujer y Sociedad y PIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola, amigas, amigos, amigues. Estamos nuevamente con Bicentenarias, hoy 24 de mayo, y en el número 12 de Bicentenarias del 2022. Como Bicentenarias, queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras tatarabuelas, nuestras abuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía desde hace más de 500 años. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres amazónicas, indígenas, citadinas, y hoy queremos darle las palabras y aspiraciones en esta construcción por la igualdad y la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en lo cotidiano, en las artes, en las ciencias, en los cantos, en los escritos, en las leyendas y en la vida misma de cada una de las mujeres. Estamos en la conducción del programa con Rusela Zapata y Zoila Hernández. Hola Rusela, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Zoila, ¿qué tal? Buenas tardes acá, otra vez en Bicentenarias. Un gusto también a las señoras que nos están escuchando y por supuesto a nuestras dos invitadas. Bueno, entonces empezamos con nuestras invitadas, especialmente con Agustina Ramón Michel. Ella es de Argentina y desde Argentina, desde Buenos Aires, está conectada con Bicentenarias, está conectada con nosotros y con ella vamos a hablar todo el proceso del tema del aborto, de la ley del aborto ganada hace 2 años en Argentina. Agustina Ramón es abogada de la Universidad Nacional de Tucumán, con medalla de plata, quiere decir, ahí hay un premio muy interesante. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Texas en Austin y es candidata doctoral en la Universidad de Palermo. Yo Palermo pensaba que era Italia, pero resulta que es también de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es investigadora adjunta del área de salud del Centro de Estudios del Estado y del Estado y Sociedad, de SEDES. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, ha sido becaria Fulbright y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha escrito numerosos artículos y también tiene publicaciones sobre derechos reproductivos y patentes, farmacéuticas, salud y ética, entre otras actividades, mi estimada Agustina. Te tenemos acá presente. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Además, eres feminista. Bueno, eso es un punto ahora. Decir feminista no es decir cualquier cosa, ¿eh? Es la búsqueda del cambio social, queremos cambiar el mundo al final de cuentas, ¿no? Agustina, tienes la palabra. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo en el que has estado metida? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Quizás lo primero que tengo para decir, que muchas saben, son muchos años, toma tiempo, por lo tanto requiere paciencia y persistencia, ¿no? Y algo que aprendimos en todo este proceso es justamente que es un proceso. Es decir, la ley que se aprobó en 2020 en medio de la pandemia, esta ley que permite el aborto hasta la semana 14 sin tener que explicitar razones, ¿no? Porque razones siempre hay para interrumpir un embarazo, y después de esas 14, en caso de peligro para la salud o violaciones, es decir, causales, es una ley que termina de institucionalizar un proceso de más largo alcance. A mí me gusta pensar en un proceso de legalización y de despenalización, que quizás como inicio más reciente es 2005.
donde se forma la campaña nacional por el aborto legal, que nuclea muchas organizaciones y empiezan a movilizarse y a exigir. Y por varios años van a presentar cada 2 un proyecto frente al Congreso, que recién se discutió en 2018, es decir, pasaron años antes que el Congreso realmente abriera sus puertas. No obstante, la campaña persistió porque también era un gesto político, ¿no? Y por otro lado, se empezó a trabajar con equipos de salud hacia 2005-2007 para implementar lo que había en ese entonces, que era la atención post-aborto, es decir, mujeres que a veces recurrían a abortos clandestinos o inseguros y llegaban al hospital y necesitaban atención para lograr que médicas y médicos no denuncien, las traten bien, pero también, y esta es la parte que me parece interesante para conversar con ustedes y la audiencia de Perú, se empezó a trabajar con lo que se conoce como las causales, es decir, los abortos permitidos en caso de peligro para la salud o violación. Eso Argentina lo tiene desde 1921, pero en la práctica era como inexistentes. En realidad lo que regía era una penalización completa, pese a que el Código Penal permitía estos abortos. De modo similar en Perú, ¿no? Perú permite el aborto en caso de peligro para la vida y la salud, pero sabemos que cuesta mucho que se entienda su legalidad, que se entrene equipos. Bueno, ese es el trabajo que en Argentina arrancamos a hacer con las causales en 2007 y fue parte del proceso de legalización. Fue en ese marco que pudimos ir a hacer capacitaciones a equipos de salud, empezar a incluso ayudar a que médicas y médicos se conviertan en voceros de esto, a empezar a discutir socialmente también, aunque en ese momento eran en espacios más, si se quiere, de bajo perfil, no como en 2018 que, como ustedes saben, fue literalmente una marea verde. Pero esa marea verde tenía terreno fértil no solamente por el movimiento de mujeres que se potenció mucho con el llamado Ni Una Menos, que es ese movimiento contra el femicidio, sino también en el terreno fértil de acá, de la cotidianidad de equipos de salud que ya venían proveyendo abortos en caso de peligro para la salud y violación. Ya. Ahora, de lo que tengo entendido es que ustedes trabajaron más desde el ángulo de la salud y protección de la salud de las niñas, ¿no? Ese fue un motor que las llevó a avanzar también, ¿no? De las niñas, madres, adolescentes. Sí, los primeros casos fueron casos de niñas abusadas que quedaban embarazadas y a las que muchas veces no se les ofrecía la opción de interrumpir su embarazo. Y se trabajó mucho para que el Poder Judicial no obstaculice, sino que al revés sea protector de la decisión de las niñas y para que los equipos de salud resuelvan de manera adecuada, de manera oportuna, estos casos. Entonces sí, los primeros casos más visibles eran de niñas y adolescentes. Dime, pero cuando en los servicios de salud las atendían y aceptaban un poco la decisión de las niñas, ¿se hacía el aborto? ¿Era posible hacerles aborto a esas niñas? Sí. O sea, en los servicios de salud aceptaban esa situación. Sí, no sin problema, porque había médicas y médicos que alegaban objeción de conciencia, había médicos que llamaban a un defensor de niño y el defensor de niño, en vez de proteger la integridad y la autonomía de la niña, ¿no? Lo que hacía era decir que protegía al feto. Entonces, a veces le internaban con un habeas corpus a la niña para evitar el aborto. Entonces, no fue fácil, pero lo cierto es que muchos de estos casos se judicializaron y la casi totalidad fueron favorables para la decisión de la niña de interrumpir el embarazo.
Hoy casi ningún caso o pedido de aborto se judicializa porque se entiende que eso queda en el marco de la decisión de la paciente con los equipos de salud. Pero sí, hacia 2007 y hasta 2012, cuando la Corte Suprema dictó un fallo recordando esto, que no se debe judicializar, que se debe respetar y que acceder a un aborto en caso de peligro para la violación o salud, el aborto terapéutico, es un derecho. No, no queda en el ámbito de el médico o la médica de decidir, sino que es un derecho de la paciente. Eso cambió mucho porque inserta un lenguaje de derechos, porque si no antes el lenguaje era puramente criminal, penal o demasiado médico, donde al final la persona que es la que va a tener que lidiar con las consecuencias, niñas, jóvenes, mujeres, personas gestantes, quedaban a un costado, ¿no? No era tomado en cuenta su decisión. Claro, claro. Ya, pero de todas maneras ustedes cogieron el tema de la salud y luego fueron en proceso las organizaciones a trabajar con los médicos, con todo lo que significa los equipos de salud y los médicos para evitar justamente el tema de objeción de conciencia, ¿no? Y luego, y terminaron siempre a través de la dinámica de la salud y derechos, los dos temas, ¿no? Porque te voy a decir, acá hay un proyecto de ley sobre el aborto a nivel nacional, aborto legal y gratuito, ¿no? Por el Estado, trabajado por el Estado. Y es interesante la propuesta, pero yo pregunté a la especialista, a la congresista, que es la que ha planteado, es el único proyecto que hay, pero por lo menos hay un proyecto, antes no había proyectos de ley dedicados al tema. Entonces me dijo, mira, lo que estoy yo trabajando es desde el ángulo de los derechos. Los niños y las niñas tienen derechos, las adolescentes tienen derechos, las mujeres adultas tienen derechos. Entonces hay que respetar ese proceso de derechos humanos de las mujeres. Claro, la situación de esta ley es que no está acompañada de los movimientos sociales. Ustedes trabajaron también el tema del movimiento social de mujeres, de feministas y diversas organizaciones. ¿Cómo lograron encajar todo eso? Argentina tiene una historia de movilización y particularmente el movimiento de mujeres y movimiento feminista ya desde los 80 se reúne anualmente en lo que se conocen como encuentros nacionales de mujeres, donde se reúnen ahí mujeres y personas de la diversidad actualmente de distintas labores, distintas clases, distintas profesiones y de distintas localidades del país. Y en el marco de esos encuentros surgió la posibilidad de hacer esta campaña nacional por el aborto legal. Entonces, lo que diría es que es una combinación de una historia de movilización, pero también de una decisión de tener la convicción de que vale la pena el pluralismo y poder sostenerlo, ¿no? No es fácil. Y una de las cosas que por lo menos en Argentina se hace es horizontalidad, conducción, pero horizontalidad, ¿no? Que a veces esos procesos toman más tiempo, ¿no? Porque a veces es más fácil que aparezca 1, 2, 3 líderes, personas u organizaciones, pero lo cierto que por lo menos para Argentina eso sería demasiado endeble. Entonces, esta campaña fue la que sostuvo, si se quiere, la vela, ¿no? Nos recordaba a todos de que se podía tener un marco legal mejor y por eso presentaban proyectos al Congreso. Pero en simultáneo, organizaciones que nucleaban a abogadas, a activistas, a cientistas sociales, a profesionales de la salud, empezaron a ir a espacios de, como insisto, a veces no se arranca con el gran espacio, con el congreso de 5.000 personas o aparecer en el prime time de un programa, sino que yo creo que lo que no hay que subestimar es el efecto de ese trabajo cotidiano donde se empiezan a cambiar conciencias.
incluso conciencias legales acerca de cuál es el rol que tiene que tener el derecho. ¿El derecho solamente lo vamos a ver como una herramienta para criminalizar o va a ser una herramienta para que los estados puedan tener estrategias de salud pública y para que las personas puedan ser dueñas de su propia vida, ¿no? Darles la posibilidad de tomar decisiones acerca de esto que te cambia la vida. Entonces, y esto que decías, Ola, sobre la salud y los derechos, yo no veo dicotomía, no veo contradicción entre hablar de derechos y hablar de salud o salud pública. Hoy es inconcebible pensar la salud pública sin pensar que en el centro están las personas y por lo tanto las personas con sus derechos. Hace muchas décadas, ya lo dejamos atrás eso, se pensaba la salud pública como algo que tenía que ver con el interés del Estado. Al Estado le interesaba reducir la población, ¿no? O al revés. Acá en Argentina se hablaba de poblar al país. Entonces, tengan hijos, no, entonces se suspendió y se criminalizó los anticonceptivos. Bueno, ese paradigma poblacional quedó atrás y hoy todas las estrategias de salud pública se piensan a partir del enfoque de derechos. Pero asimismo, el enfoque de derechos no puede perder de vista que lo que yo haga, mi decisión, también afecta al común, al bienestar general, y que a veces hay que tomar decisiones que hagan compatibles mis derechos con el bienestar general. Por ejemplo, un profesional de la salud tiene derecho a objetar conciencia, ¿no? Cuando su integridad moral puede verse destruida por participar de un aborto. Pero el Estado también tiene la obligación de garantizar el derecho a las pacientes. Entonces le puede pedir a este profesional, bien, vos podés objetar. Sin embargo, por tu lugar en la sociedad, vos tenés el deber de informar correctamente a la paciente y derivar, ¿no? Entonces, a ese derecho se viene en una combinación de deberes. Y eso es la combinación, yo creo, entre salud pública y el enfoque de derechos. Ya, claro. Bueno, la historia de ustedes parte desde el 2005, ¿no es cierto? Nosotros hemos pedido hace muchos años, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ha planteado desde la década del 80, la mitad del 80, el 90, el 2000, la necesidad del aborto legal y gratuito, ¿no? Para las mujeres. Pero nunca se planteó un proyecto de ley. Entonces, no había ninguna congresista que, si bien podía estar de acuerdo con el tema, plantear como bandera de trabajo el proyecto de ley en tanto derecho, por ejemplo, ¿no? No en tanto, bueno, salud también, pero el eje de este proyecto es el derecho que tienen todas las mujeres. Entonces, lo que no tenemos todavía es el acompañamiento social organizado de mujeres, de feministas, de diversas instituciones, incluidos los grupos y las asociaciones de derechos humanos, sobre el tema. Entonces yo vi una metodología de ustedes que es bastante interesante y que también tiene que partir de la población civil. O sea, la población civil tiene que acompañar a este proyecto de ley, ¿no es cierto?, para que se cumpla. En estos momentos nosotros tenemos un Congreso bastante diverso, tenemos grupos de ultraderecha, grupos que no están informados, o sea, congresistas que no están informados sobre el tema, congresistas que tienen una bandera del Opus Dei, ¿no? Y congresistas desinformados. Entonces, ¿cómo hacer para que el proyecto, o sea, tenemos que pensar que al final de cuentas este proyecto es un primer paso como proyecto orgánico, ¿no? Porque es un proyecto orgánico, que es la primera vez que se coloca. A veces yo creo que los proyectos, un proyecto de ley puede ser la forma de centralizar, atraer energía para organizarse, ¿no? A veces por el contexto político, como este que contás, tan adverso del Perú, hay baja probabilidad de que se apruebe ya, ¿no?
Sí, Pero sí, alrededor de ese proyecto puede unificar energías, puede ser en base a este espacio de este proyecto, hacemos, ¿no? Y hacemos en distintos espacios, en distintas escalas, pero hacemos. Sostener el tema en la agenda. Y no solamente hablo de la agenda pública nacional de los grandes medios, sino a veces es en la agenda de las asociaciones profesionales, en la agenda de los colegios, en la agenda de las universidades, facultades de medicina. Digo, ir sosteniendo esto. A nosotros nos tomó muchos años, incluso muchas de ustedes sabrán que el primer debate en el Congreso lo dimos en 2018 y se perdió en la Cámara de Senadores. Y después en 2020 salió. En Uruguay fue similar. La primera vez que se aprobó la ley, el presidente lo vetó y se tuvo que volver a presentar el proyecto. Entonces, sabiendo que la historia indica que vamos a tener que persistir mucho, no esperar solamente bueno, ahora está el contexto adecuado, porque es muy difícil que exista el contexto adecuado sin que antes se haya trabajado la tierra, se dice, digo, ¿no? Ir trabajando esa cosa, el espacio más cotidiano. Entonces yo creo que esa sería la lección que uno podría extraer del proceso argentino, entendiendo que hay diferencias notables entre los países, pero también semejanzas. Y abogadas y activistas de Argentina estamos conectadas con activistas, investigadoras del Perú, entonces no es que uno se encierra en su país, digo, también uno aprende de los otros países. Nosotros hemos aprendido mucho de la manera en que organizaciones y personas del Perú aprendieron a responder al movimiento llamado antigénero. Porque sí, a nosotros ese movimiento nos llegó más tarde. Entonces nos sirvió mucho los consejos que nos dieron amigas y colegas, compañeras, por ejemplo, de Paraguay y Perú, sobre cómo lidiar con estos actores. Ya, ya. Claro, claro. Cada contexto es diferente, pero al final hay un hilo conductor en las mujeres, ¿no? Porque queremos la defensa de los derechos de las mujeres, sea por adversidad, sea por bienestar, pero el bienestar general ya va a ser de las mujeres y al final de la sociedad, porque el país sale ganando con hacer que las mujeres tengan más derechos, ¿no? Dime, ¿y cómo está Chile, por ejemplo, que también está planteando el tema del aborto legal? Creo que la discusión de Chile se tiene que pensar en el contexto del proceso constituyente. Se incorporó una cláusula que pone al aborto como un derecho dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Habrá que ver si permanece esa cláusula, qué pasa con el proceso constituyente, pero ese sí es un caso donde hubo claro, ha habido un proceso de movilización social, política mayor, donde también está introducido el aborto. En el caso de Argentina fue distinto porque la movilización fue más a partir del tema género, feminismo, ¿no? Yo creo que el de Chile, sí alimentado por esa fuerza, es algo más amplio, ¿no? Un cambio sociopolítico mayor. Claro. Ahora, tengo entendido que en Colombia también están tratando de ver este tema a través de los congresos, a través del Parlamento, ¿no? Y que muchas dicen, o sea, el Parlamento nunca nos va a dar nuestros derechos, lo que tenemos es que movilizarnos, ¿no? Esa es un poco la postura de algunas colegas con las que he hablado en Colombia, ¿no? Entonces... Sí, Colombia es un caso, Colombia en general ha recurrido a la Corte Constitucional. Sí. Recientemente se salió un fallo que aprueba la despenalización del aborto, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer para regular este derecho, ya sea en el Congreso, como dice Zoila,
o en el marco del Ministerio de Salud. Ya, ya. Dime, para ustedes políticamente el haber dado esa ley en el contexto político era relativamente favorable para ustedes, ¿no? O sea, de todas maneras tú dices, Sí. en buen contexto o mal contexto, de todas maneras hay que hacer la pelea, hay que organizarse. Pero para ustedes el momento fue propicio también. Exacto, La pero ayuda bastante. ese contexto no apareció de la nada, se fue construyendo. Ya. Es cierto que hay factores que uno no controla, por ejemplo, quién es el presidente o cómo está compuesto el Congreso. Pero el trabajo que uno hace va cambiando conciencia y también se van construyendo alianzas, relaciones de confianza entre distintas actoras, porque en esos momentos tan álgidos es fundamental que actores claves se tengan confianza, porque en ese momento hay mucho nervio, mucho afán y a veces toca confiar, ¿no? Entonces, la relación que parte del movimiento tenía con congresalas, con diputadas o con periodistas, o saber a quién preguntar qué dato, entonces tener evidencia rigurosa al momento de salir en los medios o en el Congreso, organizar la movilización en la calle, y para todo esto se necesitan alianzas que son más bien relaciones que se construyen a través del tiempo, que en su momento de fuego, ¿no? En el momento del debate, están bien sólidas para poder soportar los vientos de ese momento, porque no son fáciles esos meses a semanas, hay mucha negociación, mucho tironeo, muchos nervios. La última pregunta. ¿Y la escuela? ¿Cuál fue el papel de la escuela en todo este trabajo que ustedes han hecho? El Estado. Se habla de la revolución de las hijas. Este proceso también se habla de la revolución de las hijas, quizás ustedes se cruzaron fotos de jóvenes, adolescentes, incluso niñas con glitter verde en la cara. Yo creo que es un proceso intergeneracional pero donde las jóvenes tuvieron mucho protagonismo, tomaron las calles, tenían los pañuelos verdes en las mochilas. Incluso en escuelas o colegios que, por ejemplo, eran más conservadores, como que pidieron al colegio tener espacios de discusión. Entonces diría que, y esto se ata obviamente con todo el proceso de educación sexual integral, que no es fácil, pero que existe un programa de educación sexual integral que se tiene que dar en las escuelas. Entonces creo que eso también facilitó el espacio para que las jóvenes se expresen. Ya. Bueno, ¿qué dirías al final de cuentas a las peruanas, a los peruanos, a los jóvenes que te están escuchando? Que se junten, que produzcan información, investigación, que ocupen espacios de movilización en las escuelas, que aparezcan en los programas de televisión, que den clases sobre aborto en sus cursos de medicina, de derecho, de trabajo social, de comunicación, y que vayan construyendo vínculos y que todo lo que hacen tiene sentido, aunque a veces parezca que está tomando demasiado tiempo. Es acumulativo, hasta que llega el momento justo para poder impulsar un cambio que quede reflejado en una ley. Ok, Agustina, son 17:31. Gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo para otras novedades desde esa linda tierra. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a un corte, a una publicidad, por favor.
Muy bien, después de esta breve pausa, retomamos el programa. En esta parte, quisiera que nos acompañen a Zoila y a mí a rendir un homenaje a una feminista muy destacada que ha fallecido el día sábado. Me refiero a Marfil Frank. Ella es una persona realmente muy luminosa, como todos coincidimos en decir, una persona muy luchadora por los derechos de las mujeres, por los derechos de las diversidades, por los derechos de las mujeres nativas, campesinas, en fin, por los derechos, no solamente de las mujeres, sino también de mujeres y varones del país, ¿no? Realmente una gran pérdida como persona, como académica, como feminista, como revolucionaria, porque ella realmente ha trabajado por muchos cambios desde la Pontificia Universidad Católica, donde ella ha sido docente, como también en todos los espacios donde ella ha trabajado y ha viajado y ha compartido, ¿no? Mucha juventud en esa despedida, ¿no? Por esa vida tan activa, tan hermosa, ¿no? Con tanta fuerza, con tanta dedicación, ¿no? Que le ha dado para nuestro país y para las mujeres de nuestro país y del mundo. Dicho esto, quiero presentar a Rocío Pasquel. Ella es una piurana, también de profesión paisajista, ha estudiado en Argentina. Acabamos de tener como invitada a una argentina también, Agustina Ramón. Ella es una ambientalista, y como toda ambientalista también, digamos, sufre de algunos riesgos por gente que obviamente por razones antiderechos está en contra, porque no entiende lo que significa lo que es proteger el medio ambiente, lo que es el cambio climático, en fin. Bueno, entonces Rocío nos va a contar exactamente de qué se trata, pero lo que quería destacar en ella, no solamente que es una mujer luchadora, sino también que durante varios años nos ha ayudado a reforestar, a plantar árboles, ¿no? A trabajar con mujeres, a capacitar a las mujeres, a empoderarlas, y queremos justamente empezar con ella esta conversación comentándonos exactamente cuál es ese tipo de trabajo que ella está desarrollando en Piura, ¿no? Terminaremos, obviamente, con este problema que ella tiene, ¿no? A nivel de su parque botánico, pero comenzar dándole la bienvenida a Rocío Pasquel. Rocío. Hola. Un gusto conocerte. Buenas tardes. El gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me encuentro en Piura. No, en realidad soy andahuaylina de corazón. Andahuaylina apurimeña. Ajá, andahuaylina apurimeña. Muy bueno, yo soy piurana, entonces yo decía, voy a conversar con una paisana, pero bueno, voy a conversar también con una mujer luchadora ambientalista apurimeña, entonces. ¿Y cómo llegaste a Piura? Sí. Cuéntame, ¿cómo es que paisajista, estuviste en Buenos Aires y llegas a Piura justamente a trabajar con las mujeres piuranas y también pues a sembrar, a reforestar, ¿no es cierto? A llevar toda esa pasión pues por lo que significa el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y los árboles. Sí, la verdad yo llegué aquí a Piura con una ONG, con un proyecto. Inicialmente, bueno, llegué el año 2007, no sé qué pasa con acá, el año 2007 para trabajar en Canchaca en una forestación, y luego cuando se terminó el proyecto regresé, vine a Piura, a Chulucanas, porque mi padre radica aquí en Chulucanas, y desde entonces pues me quedé para trabajar en la zona, ¿no? Entonces vine con una ONG para trabajar en lo que es reforestación. Teníamos un proyecto de investigación forestal. Bueno, hemos trabajado 4, casi 5 años, pero luego se paralizó el proyecto por el tema de la población que bueno, quiere tierras y cosas por el estilo, ¿no? Pero en el fondo no es exactamente la población, sino estamos hablando de las autoridades que han empezado a intervenir de manera unilateral. ¿Cómo se dice esto? Bueno, cometiendo todo tipo de abusos hacia mi persona, y no se respetan los derechos. Un ratito.
Claro, un ratito ahí, solamente para tener el entorno, ¿no? Por eso es que me interesaba preguntarte esa parte de cómo llegas, ¿no es cierto? Cómo es que tú estás trabajando también con la comunidad, es decir, cómo una persona como tú que está aportando a Piura, ¿no? Y que quiere hacer el proyecto ahí puede tener una condición adversa. Entonces, si nos ayudas a completar el panorama, por ejemplo, diciéndonos cómo es la participación de las mujeres en este proyecto tuyo de capacitación. Tú dices, o leído, e incluso he escuchado algunas de tus intervenciones hablando de este empoderamiento que te interesa desarrollar en las mujeres piuranas. Cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, en los talleres generalmente se han estado trabajando se trabajó inicialmente con las mujeres del 50, ay, no sé qué pasa con la cámara, con las mujeres del 50, ¿verdad? ¿El kilómetro 50 o de mujeres de 50 años? ¿Cómo es? No. Del kilómetro 50, San José de Pavitas, Picús, el Tamarindo, y también las mujeres de Guasimal. Entonces, más apertura hemos tenido con las mujeres del kilómetro 50, San José de Pavitas y Vicús. Tienen una participación mucho más activa, tienen mucha perspectiva del trabajo en equipo y una proyección a futuro. Ellas sí, ¿no? Pero también hay personas que no les interesa el trabajo y, bueno, solamente asisten porque tienen que cumplir. Pero definitivamente a mí lo que me interesa es aquellas personas que tienen la voluntad de seguir para adelante, ¿no? Sobre todo estamos hablando de mujeres jóvenes que son emprendedoras. Excelente, porque es cierto, ¿no? O sea, no es que uno tenga que estar como... también en parte hay que empujar, eso significa promover, ¿no? Y dar oportunidades, pero también es cierto, ¿no? Que hay mujeres que son más proactivas que otras, ¿no? Y que, digamos, le ponen también parte de su convicción e interés, ¿no? Y ayudan a desarrollar incluso con más velocidad. Ahora entrando al tema del parque botánico, jardín botánico, bueno, estamos hablando de varias hectáreas, ¿no? Que tú has considerado dentro de un proyecto y en el cual, como tú ya comenzaste a hablar hace un ratito, has tenido la oposición de autoridades, ¿no? De autoridades de municipalidad, por ejemplo, no sé si del gobierno regional. A ver, ahora sí entramos a este punto que además no es solamente ir en contra de un proyecto, sino de amenaza contra tu vida. Entonces, ¿qué tipo de proyecto es? Este proyecto, ¿qué intereses? Ahí está, ¿qué intereses son los que está, digamos, cogiendo de este tipo de autoridades, ¿no? Que les ha llevado a amenazar tu vida. Por favor, Rocío. Bueno, honestamente no sé qué tipo de intereses tienen las autoridades en el área, no comprendo porque primero que no conozco a las autoridades directamente, solamente en papel, porque llega un documento que me trasladan pues sus inquietudes de manera arbitraria, ¿verdad? Entonces quieren desalojarme, dicen que soy ocupante precario, están metidos, bueno, he tenido que denunciar al ex comisario del 50, al señor Bautista, porque había estado coordinando un desalojo con el procurador ad hoc, que es el señor Graciano del gobierno regional. Estamos hablando de un terreno eriazo en el cual no tiene injerencia el gobierno regional, porque esto es un terreno que está registrado a nombre del Minagri. Entonces, esto no pertenece ni al pueblo ni a la comunidad, no. Esto es un terreno que pertenece directamente al Minagri. A mí se me entregó como del Estado. Entonces, el gobierno regional no tiene ninguna injerencia para venir y decir que me van a desalojar. Sin embargo, ellos para el 4 de diciembre del 2021 estaban coordinando telefónicamente con el comisario con el ex comisario del kilómetro 50 para desalojarme con 75 policías, 2 minibuses, 70 raciones de alimentos, 2 volquetes, 20 personas para recojo de escombros, etcétera, etcétera. Entonces, tamaña logística para una comisaría tan pequeñita,
como es el kilómetro 50, pues es ilógico. Entonces, aquí desde la primera usurpación, perdóneme, están metidas la doctora Ana María Prieto Preciado, que trabaja en el Poder Judicial, la doctora Nunura, a quien también denuncié porque ella ha cometido un abuso hacia mi persona. Pues yo voy a hacer una denuncia explícita en el cual digo que es a prevención del delito por el tema de desalojo, que quieren intervenir pues arbitrariamente. Entonces la señora me dice, la doctora Nunura me dice, no me encuentro en Chulucanas, pero usted es fiscal de turno de prevención del delito, por favor atiéndame. No, estoy en Piura. Entonces me fui hasta Piura. Llego a Piura y la llamo y le digo, por favor, estoy en Piura, le agradecería que me atienda, aunque sea en un parque. Y me dice, no es mi jurisdicción, usted tiene que regresar a Chulucanas. Retorné 11 de la noche a Chulucanas y en la comisaría de Chulucanas me atendió. Pero ella empieza a hacerme preguntas sobre un tema, sobre una carpeta fiscal que no venía en relación al tema al cual yo me había acercado a hacer la denuncia. Entonces, aprovechando el impacto, el shock en el cual yo me encontraba, porque no estaba en condiciones emocionales, ni físicas, ni psicológicas, en vista de que el documento era bastante arbitrario. O sea, imagínense la cantidad de personas, de policías, 70 policías para desalojar a una mujer que vive con 4 personas adultas y 2 niños. Entonces, ¿quién paga esa logística? Si el presupuesto para esa comisaría es mínima. No hay forma. Entonces, por eso me he visto en la obligación, digamos, de protegerme de una manera ya denunciando a la fiscalía, a la fiscal, que es a la doctora Nunura, al excomisario del kilómetro 50, a la doctora Ana María Prieto Preciado, al mismo presidente regional, porque no cesan los abusos de todas las formas, o sea, en detrimento no solamente de mi estado emocional, físico, psicológico, sino también económico, porque es una carga que realmente hay que tener mucha fuerza y convicción en lo que Rocío, uno cree dime, para lograr sus... Claro, exacto. Rocío, dime, en esta lucha que estás teniendo, que es una lucha desigual, porque estás con frente a una maquinaria, como estás ¿no? colocando, entonces es no solamente David y Goliat, porque ahí por lo menos eran uno contra uno más grande que el otro, pero acá estamos hablando de maquinarias, ¿no? O sea, de el Poder Judicial, como tú hablas, el Ministerio Público, está hablando de autoridades regionales. Entonces, eso tiene que, digamos que no se me ocurre que pueda ser sin que hubieran intereses económicos muy importantes detrás, que pueden ser intereses de inmobiliarias o intereses también de determinadas empresas que quisieran utilizar el terreno. No sé qué tipo de terreno. Bueno, antes era un terreno agrícola muy rico, esa zona, porque estamos hablando de esta conexión entre Piura y Chulucanas, ¿no? Entonces, y ahí, hasta donde yo recuerdo, pues había plantaciones, o sea, toda esa parte es agrícola. Entonces, y sé que Piura está creciendo mucho y que los terrenos agrícolas en Piura pues son como muy cotizados, ¿no? Por incluso inversionistas extranjeros. Entonces, aquí por ahí hay banano, hay mango. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Es lo que realmente deberíamos indagar, ¿no? Y una cosa más es también, has pedido garantías para tu vida, estás coordinando con el Ministerio de la Mujer. ¿Qué tipo de salvaguarda estás tú adoptando más allá de o además de las denuncias que acabas de hacer, ¿no? contra todo pues esta maquinaria, ¿no? Mire, desde ya le digo que todos los plazos de las denuncias ya vencieron. Todas las denuncias han volado, incluso simplemente las archivan. O sea, todo trámite administrativo que yo realizo está ya agotado aquí tanto en Chulucanas como en Piura. Todo, absolutamente todo. He quejado a la fiscal Nunura, he quejado a la otra fiscal. Absolutamente nadie hace nada de nada. No sé qué pasa, pero ya esto es el colmo, porque absolutamente todo me archivan. Entonces, yo la verdad no sé qué pasa. O sea, aquí yo creo que la justicia es para todos, ¿no? Pero ya yo llego en conclusión en un momento y digo, ya la ciudad está tomada, porque ningún poder del Estado nos sirve a nosotros los ciudadanos de a pie. La policía no te hace caso, la fiscalía tampoco.
La Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría actúa. ¿Has enviado alguna carta a la Defensoría del Pueblo también? Sí, había solicitado, había llamado por teléfono incluso por esto de la pandemia, porque no te atendían. Entonces solicité garantías, me negaron, llamé a Defensoría del Pueblo, dijo que llamaron para las garantías y que no me corresponde, que Fiscalía debería darme las garantías. Nadie me da garantías. Sin embargo, tengo en las noches pasando a los pobladores en mototaxi frente a la casa, por la autopista que es la interoceánica, gritando: Pasquel, te vamos a matar. O simplemente empiezan a hacerme un reglaje a dónde voy, a qué hora salgo, a qué hora entro, a qué hora llego, si estoy o no estoy. Entonces se paran 2, 3 camionetas al frente, pasan muy despacio, dan la vuelta, vuelven a pasar, una se va hacia Olmos, o sea, hacia como quien se va a Vicús, Olmos, y la otra retorna pues hacia el 50, ¿no? Hacia el kilómetro 50. Entonces eso es de todos los días. En verdad, tengo videos en el que dicen el mismo alcalde delegado de Vicús, dice: ay, de acá salen disparos. Ellos son los que hacen los disparos, ellos son los que han concertado todo de manera que empiecen a decir que existe conflicto social. No puede existir conflicto social, primero porque 3 kilómetros a la redonda yo vivo sola y no tengo ningún vecino. Mi único vecino es el Cerro Vicús. Lo más cercano que yo estoy es a 1,5 kilómetros que está la comisaría del 50. Ese es el poblado más cercano que hay. Yo conozco, soy piurana, pero yo sí conozco esta zona. La coordinadora de derechos humanos también ha sido la regional Piura, también ha sacudido a la coordinadora de derechos humanos de la regional Piura. O sea, te estoy preguntando esto porque la verdad que es bien importante para también ver que en todo caso, porque tú estás acudiendo, o mejor dicho, te estamos entrevistando a ti en función también, no solamente a todo este aporte que tú nos hemos enterado que tú has estado haciendo en la zona, en Piura, sino también por este riesgo que estás teniendo, ¿no? Esta actitud digamos, de ataque, de agresión de autoridades, y eso es una cuestión muy seria, ¿no? Definitivamente es una cuestión muy, muy seria, esta denuncia que tú estás haciendo. Entonces amerita que obviamente los propios organismos de derechos humanos de Piura actúen. Entonces yo la verdad no tenía claridad respecto a la dimensión de tu problema y de la denuncia que estás haciendo, ¿no? Y sí realmente me parece importante que puedas acudir a estos organismos de hecho, nosotros también podemos comunicar, ¿no? Porque parte de lo que estás haciendo, la conversación que estamos teniendo, es para poder también comunicar a la coordinadora de derechos humanos, también no solo a la zonal Piura, como también a la de Lima, para que pudieran de alguna forma asesorarte, ¿no? Y a poder establecer desde Mujer y Sociedad, que es la institución con la que tenemos este programa, que pudieras conversar un poco más para conocer con mayor detalle de repente tu caso, o que directamente instituciones como la Coordinadora de Derechos Humanos, que tienen abogadas, que tienen abogados, que pueden digamos, contribuir de una mejor manera, ¿no? Al caso que tú estás teniendo, Rocío. Realmente es lo que nos cuentas, sinceramente, hace pensar que estamos desprotegidos en cuestión de justicia, como tú decías, ¿no? Y desprotegidas. Así es, porque he denunciado también al alcalde. He denunciado al alcalde de el señor Nelson Mío Reyes, y bueno, definitivamente no pasa nada, a pesar de que hay videos. El señor alcalde manda al abogado en defensa del pueblo. Esa no es su función, y simplemente me han archivado nuevamente. Ahora yo tengo que presentar una queja porque existen videos y todo lo demás. Entonces nadie puede hacer de oídos sordos por un tema que está actualmente sucediendo. Claro. Rocío, para no perder la oportunidad de preguntarte, dinos, por favor, así lo más directo que puedas, ¿qué proyecto es el que tú tienes en ese terreno? ¿Qué proyecto tienes en concreto? Es un jardín botánico en el cual yo pueda hacer,
conservar la mayor cantidad de especies forestales, ya sean nativas o introducidas. Es ya un proyecto de vida el que yo tengo. Sí, es verdad, pequeños proyectos, digamos, por ejemplo, el árbol de nin, para poder extraer aceite de nin y polvo de nin, empezar ya a hacerlos productivos, de manera que se conserve el área, no se tale el árbol, ¿no? O sea, sí se puede trabajar de forma armónica con el medio ambiente, respetando nuestro medio ambiente, sin tener que talar los árboles. ¿Tú tienes un proyecto de agroindustria ahí? ¿Esto que me estás diciendo significa generar un valor agregado, digamos, al árbol, porque estarías pensando en producción de aceite, como que tú dices? Definitivamente de algo tengo que vivir. Entonces, las pequeñas áreas que están destinadas todas a un tema de jardín botánico, tienen un tema productivo, como para enseñar a la población que sí, a pesar de que no tenemos agua, se puede sembrar un árbol comprando el agua, porque yo compro el agua y me ocupo de los arbolitos de cada uno de ellos. Entonces, también se puede hacer agroforestería en medio de las carreras sembradas de árboles de nin, de zapote, de algarrobo, de charán. Se puede hacer agroforestería. Eso significa, yo por ejemplo, entre las carreras de los arbolitos de nin, estoy sembrando la pitahaya. Entonces, o sea, se puede hacer muchas cosas. Y la pitahaya es un fruto muy bueno, ¿no? Para, por ejemplo, la digestión, ¿no? De hecho, acá cuesta una pitahaya, el kilo de pitahaya puede llegar a 40 soles acá en Lima, ¿no? En otros lugares, cuando baja también a otros soles, dependiendo. Pero realmente cuando tú dices pitahaya es una fruta que no es piurana, ¿no? Es una fruta, por lo menos que yo sepa, ¿no? Viene de otro lado, pero tú ya hablabas también de instalar, o sea, de llevar, digamos, productos nativos de otras zonas, porque puede ser generosa Piura, la tierra piurana o el clima piurano, para desarrollarlo también como un producto, ¿no? Porque Piura tiene, por ejemplo, muy bueno mango, Piura tiene muy bueno, y de hecho su cacao, pues ha merecido premios mundiales, ¿no? El cacao de la matanza, ¿no? De la quemazón, perdón. Entonces, de Buenos Aires. Y le venden a Ecuador, y de Buenos Aires, y le venden a Ecuador, y Ecuador termina ganando premios respecto al chocolate. O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, yo creo que hay que sacarle provecho también, ¿no? Y darle valor agregado a los cultivos, y por qué no desde una, empresaria que aún no siendo piurana es peruana, ¿no? Y que quiere llevar esto a conocer hacia el mundo, ¿no? Bueno, también. Yo solamente quiero enseñar a las personas que sí se puede trabajar. O sea, aquí las personas piensan que solamente se puede trabajar temporalmente. Ellos llaman temporal porque siembran cuando hay lluvia, pero en realidad se puede trabajar todo el año. No es difícil escoger las especies que son de requerimiento de poca agua. Se puede trabajar todo el año. Con poquísima agua se trabaja todo el año. Entonces yo quiero de alguna manera decirles, ¿saben qué? Esto hice para ustedes. Ok, ¿lo quieren? Aquí está. Y ya está. Eso es definitivamente darles un ejemplo de que sí se puede salir adelante, y siendo mujeres podemos empoderarnos y trabajar de forma armónica con el medio ambiente. Muy bien, Rocío. Un gusto conocerte. Entonces, más bien ya por el interno, hay teléfonos que ahora celulares que voy a mencionar. La propia productora tiene tu número de celular, tú también el de ella, ¿no? Y significa que ahí ya hay una coordinación con Mujer y Sociedad, y podríamos, creo yo también, generar algún nivel de apoyo hacia esta tan grave denuncia que tú realmente estás haciendo pública, ¿no? Y que sé que lo estás haciendo pública a través también de varios medios piuranos incluso. Te has venido a Lima, Caretas también has sacado, ¿no? Entonces, digamos, y también, bueno, el coraje que tienes y la creatividad y el talento para sacar adelante y para producir cosas que el Perú generosamente tiene como recursos naturales y que pueden servir justamente para la sostenibilidad de muchas mujeres empresarias como tú, Rocío. Entonces es un gusto conocerte. Unas palabras finales tuyas antes de despedirnos de ti.
Muchas gracias. El placer es mío conocerlas, de verdad estoy súper encantada. Muchas gracias por el apoyo. Sí, lo que yo solicito a las autoridades es un proceso justo, sin amenazas, sin agresiones, porque estoy trabajando en función de la sociedad y del medio ambiente. Yo creo que estos proyectos, así sean pequeños, deben de ser apoyados por la población, por las autoridades y por todos nosotros, porque a la larga esto queda para toda la sociedad y las futuras generaciones, ¿verdad? Claro. Y es un derecho que tenemos. Es un derecho que tenemos a desarrollarnos y a salir adelante. Mucho gusto, Rocío, mucho gusto. Y bueno, ahí vamos a compartir contigo el final del programa. No te vayas, estamos despidiéndonos juntas. Llegamos, queridas bicentenarias, ¿no? Al final de este programa. Muchas gracias a nuestras invitadas. Me refiero a Agustina Ramón de Argentina, que nos ha dado una clase magistral realmente, Agustina, respecto a cómo se consiguen los derechos y todo este tema de proyectos, ¿no? Del aborto. ¿Dónde está nuestra amiga? Ahí está Zoila, justo estaba demandando a nuestra amiga Zoila, a nuestra conductora Zoila, además. Ella es justamente la directora de Mujer y Sociedad, Rocío. Y agradecerle también a Rocío por lo que nos está, ¿no?, diciendo, y porque realmente amerita, ¿no? Amerita tomar, digamos, este caso. Creo, ¿tú qué dices, Zoilita? A ver, ya te tenemos acá en directo. Estamos contigo, Rocío, porque eres ambientalista. Ajá. Y hay que meter el hombro en estos momentos por los derechos de la tierra, los derechos de los bosques, los derechos de nuestro ambiente, recuperar toda la riqueza que tiene la tierra y protegerla, porque al final la tierra es un elemento vivo, es como nosotros, ¿no? Echamos algunas semillas a la tierra y florece, ¿no? Y florece a veces sin que nosotros lo reguemos. Entonces hay que protegerlo y estamos contigo permanentemente. Cualquier cosa, por favor, envíanos la información. Ya tienes nuestros contactos y te apoyamos totalmente, porque hay que hacer defensa del bosque, de la Amazonía, de los pedazos de tierra, de la recuperación de las tierras en estos momentos también para mejores... Para lo que tú haces, ¿no? Creación de obras, creación de bosques, creación de frutos nuevos o frutos reproducidos ya. Muchísimas gracias, Pío. Y también porque ya sabes, también porque estamos por la defensa de las mujeres, ¿no? La voz de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Nosotros queremos mujeres empoderadas, con voz, ¿no? Y que se nos escuchen, porque tenemos derechos. Igualmente nuestro total agradecimiento a Néstor Becerra y a su equipo, a su magnífico equipo, ¿no? Ahí está el señor Percy, nunca me acuerdo, señor Percy, de su apellido, por favor, me lo tengo que grabar bien, ¿no? A nuestra productora, Paola Grandes, al equipo de Mujer y Sociedad, nuestro profundo agradecimiento también. ¿Sí? Zoila. Hola. ¿Qué pasó? Lucila, quiero decirte Dime. Que el nombre que tú has tomado, la persona de la que has hablado tú, es Marfil Frank. Marfil Franque. Marfil Franque. O sea... Marfil Franque. Me olvidé decir el nombre. No puedo creer. Estoy tan emocionada. Marfil Franque, una amiga de años. Realmente una persona muy especial, ¿no? Nos ha dejado anonadadas a su partida. Nos han dejado anonadadas así su partida, a mujeres y a hombres, porque realmente una mujer, como digo, muy especial, muy amorosa. Se daba el tiempo pues hasta para crear cuentos, para hacer poemas, o sea, realmente de una belleza de alma, ¿no? Marfil Frank también fue colaboradora de Mujeres. Marfil Franque también fue colaboradora de Mujeres. Ella escribía en la revista, nos contaba sus historias cotidianas, por ejemplo. Ella era una redactora de vidas cotidianas, de momentos cotidianos. Así es. Muy generosa, ¿sabes? Muy generosa, muy de apoyar proyectos, muy generosa en sus conocimientos, ¿no? Muy amplia de mente, o sea, muy de vanguardia, muy... Bueno, ella ha vivido, de hecho, y también su casa que es en Lince, ¿no?
muy propia de ella, ¿no? O sea, tú sentías ayer, todas hemos estado mucha gente ahí, de todas las edades, mucha juventud, ¿no? Como decíamos, celebrando la vida de ella, ¿no? Exacto. Con cantos, con música. Estuvo Viviascani, estuvieron de batucadas, mucha gente, Bueno, ¿no? Mucha gente, realmente, no tengo palabras para descontarles, para compartir con ustedes lo que puede significar una vida así, ¿no? Una vida de una persona como Marfil Franke, ¿no? Mira que claro. yo saludo, digo, recuerdo y le quería rendir un homenaje a nombre de este programa y no dije su nombre, Exacto. increíble. Creo que lo di así, Sí. lo di así como tácito. Mil disculpas, Frank, Marfilita, donde estés. Era como creer que camino a las estrellas. Volviendo entonces, ya tendremos que conversar porque tenemos un país realmente con crisis por todos lados, más cambios ministeriales, 4, se vienen otros más también. Entonces, vamos a tener que hacer un programa especial un día de estos porque ya se acerca también, bueno, lo de las fiestas patrias, pero sobre todo entender que nuestro país necesita de toda nuestra atención, Zoila, de toda nuestra atención. Podemos hacer la gobernabilidad, la democracia. Yo creo, necesitamos un conversatorio, ¿no? Donde pongamos al centro así lo que es nuestro país. El 6 de julio. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué? Puede ser, pero ¿por qué no lo hacemos el día de, no sé, se me ocurre que podría ser en junio también, este asunto del 24 de junio? La próxima semana ya bueno, tenemos un último programa. Ya estamos, programa. No, tenemos un último programa. Entonces, bueno, seguiríamos conversando, Zoilita, pero vamos a hacerlo de todas maneras por el interno. Totalmente. Le prometemos, bicentenarias, que tenemos que hacer un programa donde digamos, de análisis, y donde quizás podamos tener micros abiertos para ustedes. Estamos queriendo también hacer más interconexión con la gente que nos escucha, que nos ve. Entonces, tal vez podamos tener micros abiertos como para poder hacer un diálogo más. Entonces, bicentenarias, el próximo viernes, se repite este programa, el martes 31, ya estamos cerrando mayo. Imagínense la velocidad con la que pasan los meses, los días, las semanas. Nuestros celulares, 999-893-221, 970-792-595. También tenemos nuestro Gmail, mis@org.pe y las redes de BIS TV, con quienes realmente salimos con quienes tenemos la facilidad de podernos encontrar con ustedes todos los martes de 5 a 6. Entonces ahora con Zoila, las dos nos despedimos de ustedes con un enorme abrazo, pásenla bien, defiendan sus derechos, jamás dejen de pelear por sus derechos, jamás, porque las mujeres nos merecemos todo. Chao. Nos merecemos el universo entero es para nosotros. Así es.